Antes de empezar este episodio, quiero hacer un saludo desde lo más profundo de mi corazón. Hoy mis palabras no son solo mías, hoy también son para mi hermana Bea. En el día en que el mundo le pedía sonreír, ella tuvo que aprender a despedirse. En su cumpleaños número 18, la vida le arrebató a nuestro padre. Y aún así, en medio de su propio dolor, ella eligió quedarse conmigo, ser mi salvavidas, mi refugio, el abrazo que me mantuvo a flote cuando yo no sabía nadar en tanta ausencia. Este episodio también es suyo, porque si yo estoy aquí hoy, es gracias a ella. Después de la muerte de mi madre, la vida siguió como si nada, pero para mí no era nada. En este episodio quiero hablar de la niña que fui después, de la niña que no entendía, de la que tuvo que aprender a vivir con preguntas que nadie contestaba. A veces, crecer es aprender a callar, y hoy quiero romper ese silencio. Recuerdo que la casa se volvió más grande, pero no por espacio. Era el silencio, un silencio que se notaba en las paredes, en las miradas, en las cosas que no se decían. Nadie hablaba de mamá. Era como si su nombre doliera demasiado, o como si al mencionarla la herida se abriera otra vez. Y yo, tan pequeña, aprendí que no debía preguntar, que había temas que una niña no debía tocar. Pero el silencio pesa, y yo lo cargaba, aunque no supiera cómo. Recuerdo que a veces me costaba respirar. Tenía mucho miedo, pero nadie lo veía. No existía la palabra ansiedad en mi vocabulario, y en aquella época creo que tampoco era tan conocida. Solo sabía que me dolía el pecho, que el corazón me latía muy fuerte, que a veces me quedaba quieta porque sentía que algo malo iba a pasar. Era una niña pequeña con una tormenta por dentro. Pero desde fuera solo era una niña callada, una niña reservada, como si la herida invisible no contara porque no se veía. No recuerdo si después de mi madre seguía
seguía saliendo a jugar con mis amigos, con Josué, con Ana, con Elizabeth. Solo recuerdo que había algo que me hacía sentir un poco menos perdida, y era esperar a que mi padre llegara del trabajo. Él trabajaba en su taller de electricidad y yo solo pensaba en que llegara a casa. Si podía, me iba con él, ya fuese a poner altavoces en las fiestas, a meter cables, hasta que llegaran a él, a dar un paseo, a buscar a mi hermana Bea al trabajo, a donde fuera, como si fuese simplemente a caminar por la calle. Yo iba pegada a él. Era mi manera de sentirme a salvo. No recuerdo que él hablara mucho, pero su presencia era todo lo que yo necesitaba. Era mi único refugio en un mundo que se había vuelto enorme y frío. Recuerdo levantarme un día por la mañana, temprano, y mi habitación y la de mi hermana Terry quedaban justo enfrente de la de mi padre. No sé si fue el destino o tenía que llevarle la medicación, el Sandimun, para que lo tomara, pero recuerdo que lo vi acostado en la cama y eso era raro. Cuando me acerqué a él, lo primero que me dijo después de mirarme fue: llama a Mari porque no puedo respirar. Tenía 11 años. Cogí el teléfono, el móvil de mi padre, llamé a mi hermana Mari, mi hermana mayor, y le dije: Mari, papá no puede respirar. No recuerdo haber visto la ambulancia venir. Sé que vino y que también vino mi hermana Mari, pero ese recuerdo lo tengo borroso. Pero también ese es el último recuerdo que tengo de él, porque después de ese día yo ya no lo volví a ver. Fue un mes y medio muy confuso. Primero nos llevaron a mí y a Bea a casa de unos tíos. Sinceramente no quiero recordar ese día, esos días que estuvimos allí. Y después supongo que mis otros tíos se dieron cuenta de lo que estaba pasando y nos llevaron
a la casa de verano de una de las hermanas de mi madre. Perdón. Y en medio de todo eso, no recuerdo si disfruté el verano, si jugué, si fui una niña normal. En medio de todo eso, mi padre murió. Y con él se fue mi lugar seguro. Ese 19 de septiembre, la vida le puso un peso inmenso a Bea. Era su cumpleaños número 18. Aquí en España, cumplir los 18 es cumplir la mayoría de edad. Y el día en el que simplemente debería haber soplado las velas y celebrar el comienzo de su vida adulta, en su lugar tuvo que despedirse de papá. Recuerdo como si fuera ayer, como nos lo dijeron. Habíamos acabado de comer, mis tíos, mis 3 primos, Bea y yo. Mi hermana Bea había soplado las velas de la tarta, le habían dado los regalos y nos íbamos a levantar para ir para la piscina o a jugar, no me acuerdo. Y nos dijeron que tenían que decirnos algo. Yo me alegré porque pensé que mi padre ya se iba para casa. Pero en realidad lo que nos tenían que decir era que mi padre había muerto. Y que yo me quedaría con ellos. Recuerdo que todos se fueron y yo me quedé en esa casa con una de mis primas mayores. Sé que ella también lo estaba pasando mal. Obviamente era su tío. Y un mes antes había perdido a su tía, a mi madre. Y verme a mí sin parar de llorar, sin tener ni idea de qué hacer. Recuerdo que hasta me dormí llorando. No recuerdo que Bea llegara a casa esa noche. No sé si se quedó durmiendo en casa de mi abuela o si vino a dormir, no me acuerdo. Pero siempre he pensado en lo injusto que fue para ella, porque mientras yo apenas entendía, Bea cargó con una herida que se mezcló con su mayoría de edad.
Y aún así, desde el mismísimo día que murió mi madre, eligió siempre quedarse a mi lado. No sé si fui yo la que dije que me quería ir con ella donde fuera, o si fue ella la que dijo que yo me fuera con ella, que no me quedaba sola. Pero eligió quedarse, no soltarme, ser mi apoyo cuando yo no sabía ni cómo sostenerme, siendo una niña. Y en el fondo sé que éramos dos niñas, aunque a ella el mundo le exigiera ser adulta de golpe. Dos niñas tratando de no derrumbarse, abrazándonos en medio de la pérdida. Ella fue mi salvavidas, el abrazo que me mantuvo a flote cuando todo lo demás se hundía. Crecer sin madre y sin padre deja una herida que no siempre se ve, pero que sí está. La sientes cuando te hablan de amor de familia en el colegio, cuando ves a otras niñas agarradas de la mano de su madre, cuando escuchas a otros hablar de su padre, cuando juega el equipo favorito de tu padre, con el que escuchabas el fútbol todos los domingos o fines de semana, y no está. La sientes cuando te gustaría preguntar algo y no sabes a quién. Y es una herida tramposa, porque te acostumbras a ella. Te haces fuerte, o eso es lo que tú crees, pero en realidad solo te vuelves silenciosa. Te vuelves experta en aparentar que todo está bien. Recuerdo que cada noche me iba a dormir llorando y pidiendo por favor despertarme de esa pesadilla, que mis padres volvieran, que me iba a portar bien, que solo quería que ellos estuvieran conmigo. Solo quería estar con mis hermanas y con mis padres y con mi perro Mickey. Cada noche, durante muchos años, era lo único que pedía. Recuerdo que envidiaba el hecho de que mi hermana mayor sí pudiera vivir su infancia, su adolescencia, su boda
el nacimiento de su primera hija con mis padres. El año pasado, a principios de año, creo que fue, me dijeron que había fallecido la madre de mi madrina. Para mí, mi madrina fue refugio. Aunque ella piense que no fue la mejor madrina, para mí sí lo fue. En Pascuas, en Navidades, en mi cumple, siempre acordándose de mí, ya fuera llevándome a comer por ahí, hacerme una sesión de fotos, o estando conmigo. Siempre me reñía porque era callada, porque no hablaba. Pero es que tenía mucho dolor y aún lo tengo. Recuerdo que ese día hablé con Terry y le dije si iba a ir al cementerio, que quería ir con ella. En 25 años solo fui 4 veces contadas y una de ellas fue al entierro de mi abuela. Saludé a las hermanas de mi madrina, a su familia, y abracé a mi madrina y la sentí llorar. Se me partió el alma porque no sé lo que sentía ella. Supongo que un dolor enorme. Un dolor que yo no voy a vivir. Recuerdo que hubo un momento en el que me quedé al lado de Terry y le dije, ¿me acompañas a donde están papá y mamá? Ella me dijo, sí, claro. Ella está más que acostumbrada a ir al cementerio, por desgracia. Creo que nunca se imaginó el por qué se lo pedía a ella. Para mí ella fue un puente una unión a ellos. Me puse enfrente de donde estaban y sé que Terry no se dio cuenta, pero estaba temblando. Me eché a llorar y en bajito, para mí, les dije adiós. Me despedí de ellos. Pero pensé que
una vez que cerrara eso, una vez que yo me despidiera, todo iba a estar bien. Pero hoy hace 26 años que mi padre se fue. Y vivo cada día la única imagen que tengo de él. Sé que ellos son en parte los que están ahí diciendo aún no, porque va a venir algo bueno. Pero el adiós a veces no significa nada. Mi vida cambió en 26 años. Pasaron muchas cosas. Pero hoy quiero abrazar a esa niña de 11 años. A esa niña que no entendía, que nadie le explicaba. A esa niña que guardó el silencio de todos. La que lloraba en silencio. La que no tenía palabras para decir lo que le dolía. Hoy me abrazo a mí. Y si tú también fuiste esa niña o ese niño, si tú también llevaste heridas invisibles, quiero que sepas que no estás solo ni sola, que merecías ser escuchado y que aún estás a tiempo de darte ese abrazo. Gracias por haber llegado hasta aquí. Gracias por estar aquí, por escucharme, por dejar abrirme. Ahora ya no soy callada. Ahora lloro y hablo. Y hoy también quiero dedicar este episodio a mi padre, al hombre de mi vida, a mi primer refugio, mi ejemplo silencioso, aunque su ausencia llegó demasiado pronto. Su recuerdo sigue siendo mi fuerza. Y quiero terminar felicitando a Bea, porque aquel 19 de septiembre de 1999, su cumpleaños número 18,
la vida le arrebató todo. Y aún así, ella eligió darme lo único que yo necesitaba: su amor, su presencia, su mano. Feliz cumpleaños, Bea. Gracias por ser mi hermana, mi salvavidas, mi familia. Gracias por estar aquí. Nos escuchamos en el próximo episodio o nos vemos en la morgue. Chao, chao.